La notación científica, ¿qué es? Bueno, la notación científica es una forma rápida y sencilla de representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. También es considerado como una abreviación matemática basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un mismo número. La notación científica está dada por m por 10 a la e, donde m es denominada como la mantisa y e es denominada como el orden de magnitud. La mantisa debe ser siempre mayor o igual a 1, pero no puede ser mayor que 10. Y también es considerado el valor que más varía en esta denotación. ¿Por qué surgió la notación científica? La notación científica surgió por conveniencia, ya que aparte de facilitar la lectura de números muy grandes o números muy pequeños, también es utilizada como un recurso matemático para simplificar cálculos. También surgió pues como una estrategia. Existen numerosos casos donde los números son o muy grandes o son números muy pequeños, como por ejemplo la masa de un planeta, la masa de una estrella, distancias interestelares, son cantidades demasiado grandes, o por el contrario tenemos cantidades muy pequeñas como lo son el diámetro de un glóbulo rojo, inclusive la misma cantidad de glóbulos rojos dentro de un cuerpo humano, o el diámetro de un átomo. Son cantidades muy pequeñas. También la notación científica transmite rápidamente dos propiedades de una medida que son muy útiles y son muy importantes. Estas propiedades son las cifras significativas y el orden de magnitud. ¿Qué es el orden de magnitud? El orden de magnitud es una clase de escala o magnitud de cualquier cantidad. Las órdenes de magnitud se usan para representar y comparar de una forma simplificada o más o menos aproximada las distintas magnitudes. Las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas de un número? Son todos aquellos dígitos que consideramos como no nulos, es decir, todos los dígitos que son distintos de cero. Pero si en dado caso el cero está entre dos cifras significativas, se encuentra entre dos cifras significativas, también ya pasaría a ser considerado como significativo. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no se consideran, son no significativos. En conclusión, las cifras significativas pues son aquellas cifras que me aportan una información válida y me representan un valor como tal. La historia de la notación científica. La historia de la notación científica se remonta al primer intento de representar números demasiado grandes. Este intento pues fue realizado por el matemático y filósofo griego Arquímedes, quien en su obra El contador de la arena del siglo III a.C. ideó un sistema de representación numérica para tratar de estimar cuántos granos de arena existían en el universo. Pues su estimado fue de 10 a la 63 granos de arena. Esto se dice que curiosamente está relacionado con el número de casillas que tiene el ajedrez. Por otro lado, tenemos a los babilonios, que utilizaban la elevación de la potencia como auxiliar de la multiplicación, mientras que los griegos tenían una preferencia por los cubos y por los cuadrados. El primer uso moderno del exponente fue registrado en un libro llamado Íntegra Aritmética, que fue escrito en 1544. Pero el método expuesto allí en este libro es actualmente considerado como retrógrado por la manera en la que manejamos la notación científica
hoy en día. De la misma manera que la palabra en sí misma, pues se dice que proviene del latín expo, que significa fuera de, y ponere, que significa lugar. También podría estar sujeto a cambios por cómo la utilizamos actualmente. Ya más adelante se van a tratar ejemplos, se va a exponer cómo se lleva de un número natural a notación científica, de números decimales a notación científica, y se van a dar ejemplos de las operaciones con números que tienen notación científica. Bueno, aquí en la siguiente presentación vamos a ver ejemplos. Como se puede visualizar en esta, pues encontramos dos ejemplos, una notación científica positiva y una notación científica negativa. En el primero vemos que es el número 520, por tanto ponemos el punto después del primer número grande, que sería el 5, por eso queda 5.2, y contamos las unidades que habrían después del punto. En este caso sería el 2 y el 0, por tanto se dice que sería 5.2 por 10 a la 2. Asimismo, pues vemos en el apartado negativo que también se toma después del 5, que es el primer número significativo, por tanto haría 5.2 y se cuentan las unidades que hay entre el primer punto decimal y pues el punto que ponemos nosotros, que sería el del 5. Así que por tanto habrían dos unidades, el 0 y el 5. Eso quiere decir que, como se ve en el ejemplo, sería 5.2 por 10 a la menos 2. Pues un ejemplo claro en la cotidianidad sería el Sistema Internacional de Medidas. Pues como es bien sabido, el Sistema Internacional de Medidas utiliza, para hacer más práctico, la notación científica, como podemos ver acá, digamos, en los metros. 10 sería 10 a la 1, que sería decámetro; 100, que sería hectómetro, sería 10 a la 2; kilo, que sería 10 a la 3. Entonces, pues, no sé, 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, pues podríamos definirlo como 20 por 10 a la 3 metros. Y asimismo en el sentido negativo, que sería decímetro, centímetro, milímetro, expresado en pues 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, que se empieza a contar ya después del 3 de a 3 unidades. Igualmente, pues no sé, un decímetro pues son 10 a la menos 1 metros. Bueno, en la siguiente explicación vamos a ver cómo pasar un número a notación científica. Entonces, pues lo primero es que el exponencial va a ser positivo o negativo dependiendo si es mayor a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, pues la exponencial va a ser positiva, y si es menor a 1, pues va a ser negativa. En segunda instancia tenemos que tener en cuenta que se va a tomar el primer valor diferente de 0 que se encuentra en la operación. Digamos aquí 1, 6, 5 o 7. Entonces, pues para dejarlo más claro, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar un número mayor a 0. El primer número mayor a 0 que vemos sería 1. Entonces escribimos 1, ponemos el punto y escribimos las otras cifras diferentes de 0. Serían 206. Los ceros no los escribimos porque en este momento pues no son significativos. A continuación escribimos la notación científica y contamos los valores que están después del punto que tomamos como referencia. Entonces, como aquí vemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Por tanto, esto sería 1.206 por 10 a la 6. Ahora, en el siguiente ejemplo hacemos lo mismo. El primer número significativo sería el 6. Por tanto, usamos el 6.55 y no tenemos en cuenta el 0. A continuación, hacemos la notación científica y contamos las unidades que hay después de la coma que tomamos como referencia. Entonces serían 1, 2 y 3. Entonces sería 6.55 por 10 a la 3.
Asimismo, en el número menor a 1, pues entonces miramos que aquí el primer número grande sería, o el primer número mayor a 0 sería 5. Entonces aquí pondríamos la coma. ¿Qué quiere decir? Aquí pondríamos la coma. ¿Qué quiere decir? Que esto sería 5 y contamos las unidades que hay entre la coma que tomamos de referencia y el primer punto del decimal, que en este serían 2 unidades. Entonces hacemos la notación científica y como estamos contando hacia la izquierda, entonces contamos menos 2 unidades. Ahora vamos a ver este ejemplo. Asimismo, pues el primer número diferente de 1 sería 7. Ponemos la coma, escribimos el número que tenemos, que en este caso sería 7.8, y contamos las unidades que hay entre la coma y el punto, que serían 1, 2, 3 unidades. Por tanto, esto sería 7.8 notación científica de por 10 a la menos 3. Bueno, mi nombre es Sebastián Núñez y yo les vengo a exponer la notación científica de un número entero y decimal. En esta tabla vamos a ver los números enteros. Por ejemplo, el número 1. La notación científica del número 1 es 1.0 por 10 a la 0. Esta ecuación nos da igual a 1, es producto de 1 y no se mueve en ningún lugar, ya que pues el punto decimal está en el 1.0, que es igual a 1. Por ejemplo, lo podemos notar mejor esta notación científica en el número 1000. Por ejemplo, en el número 1000 sería multiplicar el 1 3 veces 10, ya que esta en la notación científica está expuesto de esa manera, ya que el 10 está elevado a la 3, sería 1 por 10 por 10 por 10. Se mueve en 3 lugares del punto decimal y sería 1000. Bueno, y ahora pasamos a los números decimales. En los números decimales es un poquito más fácil. Como lo muestra la tabla, en la notación científica en el número decimal se mueve. Si son números grandes, por ejemplo, si es un 500.0, la notación científica sería 5 por 10 a la 2. A la 2 positivo. ¿Por qué? Porque veamos que en el punto decimal, después del punto decimal hay 2 ceros. Entonces por eso el número 10 está elevado a la 2 positivamente. En cambio, si serían números pequeños, por ejemplo, en el número decimal 0.05, vemos que está después del punto decimal. Entonces la notación científica sería 5 por 10 a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque está al lado derecho del punto decimal. Sería un valor negativo. Y se mueve 2 espacios, como lo muestra. Después del punto decimal hay 1, 2 espacios. En cambio, en los números grandes, antes del punto decimal hay 2 espacios, pero positivamente. Y así se convierten en los números decimales a notación científica. Ya. Bueno, y ahora pasamos a las operaciones de números con notación científica. Ahora ya sabemos cómo convertirlos a notación científica en un número entero o un número decimal. Ahora vamos a operarlos entre ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo operamos en notación científica? La notación científica nos ayuda a operar números demasiado grandes. En estos casos vamos a hacerlos con las operaciones básicas, lo que es suma, resta, multiplicación y división. En la suma, y tanto como en la resta, es una operación muy fácil, si el exponente es igual, ¿sí? Vamos a verlos en este ejemplo. Por ejemplo, en la suma, 2 por 10 a la 3, más 4 por 10 a la 3. Vemos que el exponente del 10 es un término semejante, 3 y 3. Acá, ¿cómo hacemos para sumar? Tenemos que sumar términos semejantes, por ejemplo, el 2 con el 4, ya que pues son números enteros, y el 10 con el 10, ya que pues son números con exponente. Acá entonces hacemos la suma. Como el exponente es igual, es 3 y 3, entonces vamos a hacer la suma seguidito. Vamos a sumar 2 más 4, 6. Y 10 a la 3 más 10 a la 3 es igual a 10 a la 3, porque según las reglas de los exponentes no cambia. Ya. Listo. Entonces, ¿por qué no cambia el 10? O sea, en la suma, ¿por qué no cambia el 10 elevado a la 3? Porque cogimos en esta operación al 10 elevado a la 3 como factor común y solo operamos en la suma el 2 y el 4, que son los enteros. En la resta pasa lo mismo. Si el exponente es igual al exponente del otro operador, por ejemplo, 4,6 por 10 elevado a la 2 menos 3,2 por 10 elevado a la 2, vemos que el exponente es el mismo. Entonces lo cogemos como factor común y solo operamos los números enteros. Dejamos este como factor común en el resultado, 10 elevado a la 2, y solo operamos
el 4,6 menos 3,2, que nos da 1,4. Listo, ahora ya vimos que con un factor en común ya vimos cómo operar. Ahora veamos cuando no es así, cuando el exponente es diferente. Por ejemplo, en este caso sería 3,8 por 10 a la 11 más 1,5 por 10 a la 10. Ahí cómo hacemos, ya que los exponentes, como vemos, acá es 11 y acá es 10. Ahí cómo hacemos, ya que necesitamos operarlos. Pues sí, nosotros sabemos que operamos los términos semejantes, que sería el entero, el número decimal con el número decimal y el exponente con el exponente. Podemos hacer eso, pero como estos exponentes son diferentes, tenemos que adecuarlos a que sean iguales para que nos resulte un poco más fácil la operación. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Todo en la notación científica se basa en base 10. Para poder deshacer este decimal, restarle 1, lo dividimos a este exponente en 10. Sería dividir 10 a la 11 sobre 10 a la 1. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa división, los exponentes, según las propiedades de las exponenciales, se restan. Entonces, si dividimos el 10 a la 11 sobre 10 a la 1, se le restará el 1, el exponente de abajo, y este quedará en 10 a la 10. Listo, ya convertimos el exponente, ya entonces tenemos los términos semejantes. Pero, ¿qué pasa? Que si convertimos este, también afecta el número decimal que tiene al lado. Pero ¿cómo lo afecta? Si acá, en este lado, veámoslo como una ecuación, si a este lado, digamos que el por es un igual, si a este lado dividimos, al otro lado vamos a multiplicar. Entonces, a este lado dividimos en 10, listo. Al otro lado vamos a multiplicar por 10. Entonces multiplicamos 3,8 por 10 a la 1. 10 a la 1 es igual a 10 a la 1, por 3,8 sería igual a 38. Entonces el número nos queda 38.0, acá sería un 0, pues porque no tenemos un decimal, pero pues igual ponemos el punto porque es notación científica, punto, por 10 a la 10, y ahí sí, seguimos la operación, más 1.5 por 10 a la 10. Ya tenemos exponentes similares, entonces podemos jugar a nuestro factor común. Entonces ya jugando a nuestro factor común solo sería operar 38 más 1.5, eso nos daría igual a 39.5, y dado al factor común, pues dejamos el 10 a la 10 igual. Ese sería nuestro resultado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en la notación científica, nuestro entero o decimal tiene que estar en un rango dentro del 1 al 9. Este se pasa al rango ya que tenemos un 39, entonces no se pasa de nuestro rango de enteros. Para pasar nuestro resultado de nuestra suma, que nos dio 39,5 por 10 a la 10, vamos a pasarlo a nuestra notación científica, que es de nuestro rango de 1 a 9. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarlo? Pues vamos a hacer todo en base 10, ya que la notación científica se resuelve de esa manera. Entonces vamos a dividir nuestro resultado 39,5 por 10. Al dividirlo nos va a dar 3,95, pero como ya recuerden que tenemos que ver esto como una ecuación, como ya en esta parte hicimos una operación, en la otra parte también tenemos que hacer una operación. Si en esta dividimos, en esta vamos a multiplicar por 10 a la 1. Al multiplicar por 10 a la 1, las propiedades de las exponenciales nos dicen que exponentes de misma base, sus exponentes se suman. Entonces al sumar 10 más 1, nos va a dar 10 a la 11. Entonces nuestro resultado final de la suma va a ser 3,95 por 10 a la 11. Ahora vamos con la resta de exponentes diferentes. Ahora, como vemos en esta operación, 2 por 10 a la menos 5 menos 1,8 por 10 a la menos 6. Acá, ¿cómo hacemos? Acá vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la suma. En este entonces vamos a convertir el menos 5 a menos 6. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo por 10. Al dividir por 10, pues vamos a restar menos 5 por menos 1, esto nos da menos 6. Entonces, como ya hicimos esta operación a este lado, al otro lado vamos a multiplicar por 10 a la 1. 10 por 2 sería 20. Entonces, nuestro resultado para esto, para convertirlo igual al mismo exponente, sería 20,10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. Menos 1,8 por 10 a la menos 6. Ya como tenemos un factor común, pues entonces hacemos factor común 10 a la menos 6 y solo vamos a operar los números enteros, que es 20 y menos 1,8. Al hacer esta operación nos va a dar 18,2
por 10 a la menos 6. Pero aplicando nuestra notación científica, que nuestro rango es de 1 a 9, vamos a dividir por 10, eso nos va a dar 1,82, y al otro lado vamos a multiplicar por 10 a la 1. Y ya que en esta operación, según la ley de los exponentes, vamos a sumar menos 6 más 1. Eso nos va a dar menos 5. La multiplicación y división, esto es muy fácil. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 2 por 10 a la 2 por 3 por 10 a la 1. Acá solo aplicamos términos semejantes. Sería el entero por el entero y el de la notación científica por el de la notación científica. Sería 2 por 3, 6. Y 10 a la 2 por 10 a la 1, aplicamos reglas de los exponentes, de que exponentes con misma base, sus exponentes se suman, sería 2 más 1, 3. En el caso de la división es también lo mismo, aplicamos reglas. Entonces, al aplicar reglas sería, en este ejemplo, 6 por 10 a la 2 dividido en 2 por 10 a la 1. Acá como hacemos términos semejantes, 6 dividido en 2 igual a 3. Y el 10 a la 2 dividido en 10 a la 1, según las reglas de la división, si se pasa el 10 arriba, el exponente sería negativo. Entonces sería 2 menos 1 igual a 1. Entonces, este sería nuestro resultado en la división, y así se opera nuestra notación científica. Buenos días. A continuación les explicaré las potencias de 10 positivas. Comencemos. Toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. Es decir, si es 10 a la 0, es equivalente a 1. Si es 10 a la 1, es equivalente a 10. 10 a la 2, a 100, 10 a la 3, a 1000, 10 a la 4, a 10.000, 10 a la 5, a 100.000, 10 a la 6, a 1.000.000, y así sucesivamente, según el exponente que tenga la base. Vamos a ver las reglas de las potencias de 10 positivas. La primera regla nos expresan números mayores que 1 como un número pequeño multiplicado por una potencia de 10. Recórrase el punto decimal a la izquierda tantos lugares como se quiera. Luego multiplíquese el número por 10 elevado a una potencia igual al número de lugares que se corrió el punto o la coma. En este ejemplo vemos que el número a escribir en notación científica o potencias de 10 es 3000. Entonces, si corremos la coma hacia la izquierda 2 lugares, queda 30 por 10 al cuadrado. Si corremos la coma otro lugar, aumenta el exponente un lugar, que fue que corrimos la coma. Entonces queda 3 por 10 al cubo. Y si queremos reversar esa notación científica, corremos la coma hacia la derecha los lugares que la deseemos. Ahí la corrimos 2 lugares hacia la derecha. Entonces quedó 300 por 10 a la 1. Vamos a otro ejemplo. 85.000. Si corremos la coma 3 lugares hacia la izquierda, queda 85 por 10 al cubo. Eso es igual a correr la coma otro lugar hacia la izquierda. Quedaría 8,5 por 10 a la 4. Y para devolver lo que hicimos, pues corremos la coma hacia la derecha los lugares que la decimos. Ahí la vamos a correr 2 lugares hacia la derecha. Entonces queda 850 por 10 a la 2. Y la volvemos a correr hacia la derecha otro lugar, queda 8500 por 10 a la 1. Y si la corremos otro lugar, queda 85.000 por 10 a la 0. Ese es equivalente a 85.000. Regla número 2. Para convertir un número expresado como potencia positiva de número 10 en número decimal, recórrase el punto a la derecha un número de lugares
igual al valor del exponente, como les hablaba anteriormente de devolver la notación científica. Veamos unos ejemplos. 0,615 por 10 a la 3, eso es igual a correr la coma 3 lugares hacia la derecha. Entonces quedaría 615. Veamos otro. 0,615 por 10 a la 6 es correr la coma 6 lugares hacia la derecha. Entonces queda 615.000. Otro. 0,049 por 10 a la 3 es igual a correr la coma 3 lugares hacia la derecha, o sea, queda 4,9. Veamos el último. 84 por 10 a la 2 es correr la coma 2 lugares hacia la derecha, entonces queda 8400. Regla número 3. Si nos encontramos con suma y resta de potencias de la misma base, no debemos sumar o restar sus exponentes. Es decir, en este ejemplo vemos que es 10 al cuadrado más 10 a la 4. Y normalmente escriben eso como 10 a la 6. O si fuera una resta, 10 al cuadrado menos 10 a la 4 lo escriben 10 a la menos 2. Y vamos a comprobar que eso no es cierto. Veamos el primero. 10 al cuadrado más 10 a la 4, hay que resolver las potencias. Entonces 10 al cuadrado es multiplicar 2 veces 10. Y 10 a la 4 multiplicar 10 veces, 4 veces 10. Y luego sumar su producto. Entonces eso sería 100 más 10.000. Y eso es igual a 10.100. Y si veíamos en el ejemplo anterior, en la suma que decía 10 a la 2 más 10 a la 4, que según eso era igual a 10 a la 6, es incorrecto, porque 10 a la 6 es 1.000.000. Y como vemos en la comprobación, son 10.100, o sea, está mal sumar los exponentes. Veamos la resta. 10 al cuadrado menos 10 a la 4 es multiplicar 2 veces 10 y restarle el producto de 4 veces 10. Entonces queda 100 menos 10.000, y ese es igual a menos 9.900. Y como veíamos en el ejemplo anterior, daba una potencia negativa, o sea, eran decimales, o sea, era equivalente a 1,01. Entonces, como vemos, es erróneo hacer esas supuestas sumas o restas sumando las potencias. Entonces, para poder sumar términos semejantes, es decir, misma base, mismo exponente, pongo el ejemplo de manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, 10 al cuadrado más 10 a la 4 más 10 al cuadrado, vemos que son diferentes exponentes, el 10 a la 4 y el 10 a la 2. Entonces sumamos términos semejantes. Entonces quedaría 2 veces 10 al cuadrado más una vez 10 a la 4. Ahora veamos la resta. 10 a la 2 menos 10 a la 4 más 10 a la 2 son términos semejantes. No son términos semejantes. Entonces volvemos a sumar o restar términos semejantes. Entonces queda 2 veces 10 al cuadrado menos una vez 10 a la 4. De este modo siempre debemos fijarnos en si tenemos términos semejantes o no antes de sumarlos o restarlos.
Regla número 4. Para multiplicar dos o más números expresados como potencias de 10, multiplíquese los coeficientes para obtener el nuevo coeficiente y súmese en los exponentes para obtener un número nuevo. Veamos. 3 por 10 a la 2. El 3 es el coeficiente. El 10 al cuadrado es la potencia. Y el exponente es 2. Entonces veamos unos ejemplos. 10 al cubo por 10 a la 4, eso es igual a sumar sus potencias, sus exponentes. Es igual a sumar sus exponentes, entonces quedaría 1 por 10 a la 3 más 4, y eso es equivalente a 10 a la 7. Veamos otro. 10 a la menos 1 por 10 a la 4, eso es igual a 10 por 10 a la 4 menos 1. Eso es igual a 10 al cubo. Ahora veamos otro ejemplo. 40 por 10 al cubo. Todo eso multiplicado por 25 por 10 al cuadrado. Eso es igual a 100 por 10 a la 5. Sumamos sus exponentes y multiplicamos sus coeficientes. Y esto es igual a escribir en notación científica o en potencias de 10 el 100. Entonces quedaría 1 por 10 al cubo, o sea, correr la coma 3 sitios hacia la izquierda, por 10 a la 5. Y eso es igual a sumar sus exponentes. O sea, quedaría 1 por 10 a la 8. Y eso es igual a 10 a la 8. Regla número 5. División de potencias de igual base. El cociente de potencias de igual base es igual a la misma base elevada a la resta de los exponentes. Veamos un ejemplo. 10 a la 4 sobre 10 al cuadrado es igual a 10 a la 4 menos 2. Dejamos la misma base y restamos sus exponentes. O sea, ese es equivalente a 10 al cuadrado. Veamos otro. 10 a la 0 sobre 10 a la 4. Volvemos y damos la misma base y restamos sus exponentes. 0 menos 4 es igual a 10 a la menos 4. Veamos unos ejercicios con todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, 23.000, escribirlo en notación científica, o sea, 2,3 por 10 a la 4. Corrimos la coma 4 lugares hacia la derecha. Y 500 lo corrimos 2 lugares hacia la derecha. O sea, queda 5 por 10 a la 2. Ahora multipliquemos estos dos números. 23.000 por 500.000. Esto es igual a 2,3 por 10 a la 4 por 5 por 10 al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes y multiplicamos las potencias. Entonces quedaría 11,5 por 10 a la 6. Y si los queremos escribir como un número entero, quedaría 11.500.000. Veamos otro ejemplo. Escribir en notación científica 7.000. Eso es igual
a correr la coma 3 sitios hacia la derecha. Queda 7 por 10 a la 3. Ahora veamos otro. 5.600.000, escribir en notación científica. Lo podemos escribir como 56 por 10 a la 5, o lo podemos escribir 5,6 por 10 a la 6. Leyes negativas. ¿Qué es? Las potencias negativas de 10 nos muestran cuántos lugares hay a la izquierda del número entero. ¿Cuándo se aplica? La potencia de 10 negativa se aplica cuando el término dado es menor a 1. Por ejemplo, tenemos el número 0,000000123. Podemos detallar que este tiene 6 ceros y lo podemos representar de distintas formas en notación científica, tales como 123 por 10 a la menos 8, 1,23 por 10 a la menos 6 y 12,3 por 10 a la menos 7. Aunque existen múltiples formas de expresar el mismo número, todas son válidas. Esto se hace con el fin de facilitar su lectura y escritura. Operaciones con potencia de 10 negativa. Tenemos los siguientes términos: 5,6 por 10 a la menos 4 más 2,9 por 10 a la menos 7. Hay que tener en cuenta que para poder hacer operaciones en notación científica, los términos deben tener sus potencias iguales. En este caso no se cumple esta igualdad. El primer término tiene una potencia de 10 a la menos 4 y el segundo de 10 a la menos 7. Menos 4 es mayor que menos 7. Tenemos que tomar el término que tiene el mayor exponente y lo pasamos tal cual como está planteado en el inicio. Después de esto, restamos el exponente del primer término con el del segundo. Eso nos da la potencia de menos 4 menos la potencia de menos 7. Es decir, menos 4 menos menos 7. Aquí aplicamos la ley de signos y quedamos con menos 4 más 7. Esto es igual a 3 positivo. Esto quiere decir que debemos tener 3 ceros delante del número entero del segundo término. Esto nos da igual a 0,0029 por 10 a la menos 4. Ya teniendo la misma potencia en ambos términos, procedemos a sumar los coeficientes. Esto nos da 5,6029 por 10 a la menos 4. Esto es igual a decir 0,00056029. Gracias.